Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo sobre programación en Python. Hoy toca ver las excepciones. Bien, una excepción no es más que un trozo de código que está sometido a cierto control en el tiempo de ejecución. Vamos a ver, tenemos un código que puede ser comprometido porque se pueden provocar ciertos errores y entonces para ello utilizamos el try, las excepciones, para tratar esos errores que se pueden dar en tiempo de ejecución. Como dice aquí, es decir, un código que es comprometido o que puede dar lugar a errores no muy comunes y por tanto pues, tiene que ser controlado para que el programa no se nos pare. El típico ejemplo es realizar una división entre dos números donde el denominador sea 0, entonces el programa genera un error y se detiene. Para controlar este tipo de errores en tiempo de ejecución y que el programa no se nos pare, utilizamos las excepciones. ¿Cuál es su sintaxis? Muy sencilla. Try, dos puntos y ponemos el código comprometido. Este código, si se ejecuta correctamente, no pasaría nada, seguiría ejecutándose el programa y el código donde pone finally, este código se ejecuta siempre, ocurra o no ocurra ningún tipo de error. Es decir, siempre encontramos un try con diferentes excepciones y luego un finally, este es el esquema de una excepción. Aquí ponemos el código que puede contener algún tipo de error. Si se comete alguno de estos errores que están tipificados aquí, no errores, sino excepciones, como por ejemplo dividir entre 0 un número, como por ejemplo asignar a una variable que tenga un tipo entero o asignarle otro valor diferente, entonces se cometería un error de tipo, ¿vale? Intentar hacer una conversión de un valor a otro, por ejemplo, de un tipo char a un entero, entonces esas excepciones las trataríamos aquí y el código pararía aquí y sería a una de las excepciones que yo tengo controlada, a una de esas cosas que puede ocurrir de vez en cuando. Independientemente de si pasa por una de estas excepciones o no, cuando llega a finally, que es opcional, ese código se ejecuta siempre después de los anteriores. Ya entre por aquí y sea todo correcto este código o entre en cualquiera de las excepciones. Aquí he puesto que cómo se podría traducir las excepciones. Pues de la siguiente manera. Intenta ejecutar el siguiente código. Esto es la traducción de esto. Intenta ejecutar el siguiente código. Si ocurre un error de tipo 1, ahora veremos cómo podemos controlar esos tipos de errores, pues ejecuta el siguiente código. Si ocurre un error de tipo 2, ejecuta el siguiente código. Es decir, puede entrar por cualquiera de estos de aquí, dependiendo del tipo de error que queramos controlar. Podemos controlar 1, 2, 3, 100, lo que nos dé la gana. Y por último, pase lo que pase, ejecuta el siguiente código. Eso sería el final. Aquí pongo, ojo, tipo error es opcional. Bueno, tipo error realmente, esto no es que sea un tipo error, sino es una excepción. Aquí va a ir una excepción, un tipo de dato que es una excepción, que es una clase. El tipo error es opcional, incluye mayor información sobre el error y permite identificarlo más rápidamente. Es decir, que realmente nosotros podemos poner simplemente un try y después un except, dos puntos, y ya está. Con eso, cualquier tipo de excepción, ahí tendríamos controlado cualquier tipo de excepción que pudiera darse, se ejecutaría este código de aquí. Ahora lo vamos a ver con ejemplo y vamos a ver que es sencillo. Bueno, vamos a ver todo esto mejor con un ejemplo. Hemos creado un fichero nuevo y vamos a crear una función que se llama dividir, que le pasemos como parámetro a y b, que será el divisor, y vamos a devolver a entre b directamente. Ya sabéis, esta función la hemos hecho en otras ocasiones. Simplemente una función que recibe dos parámetros y devuelve su división. Lo imprimimos para que veáis que funciona perfectamente. Llamamos a la función dividir
y le ponemos dos números, por ejemplo el 5 y el 3. Y ejecutamos, nos tiene que dar el resultado. ¿Veis aquí? 1,66. Bien. ¿Para qué vamos a utilizar esta función dividir? Pues para que veáis cómo funciona el try. Vamos a suponer ahora que hagamos una división por 0. Vamos a poder dividir 5 entre 0. Esto debería de provocar un error, como veis aquí, y se pararía el programa. Está diciendo que el error es 0 division error. Este es el tipo de error, porque estoy dividiendo por 0. Es un error que puede ocurrir cuando intentamos dividir un número entre 0. Bien, pues para corregir este tipo de error que se nos puede dar en nuestro programa, utilizamos las excepciones, en este caso un try. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ponemos try. Intenta hacer esta división. Aquí le ponemos un except diciendo que si no se puede hacer esa división, pues imprimamos un mensaje por pantalla que diga ha ocurrido algún tipo de error. ¿Vale? En principio ya sabemos cuál es, pero bueno, estamos poniendo así un poco genérico. Y por último le ponemos el finally, que esto es para que veáis que este código se ejecuta siempre, sí o sí. Bien, aquí le ponemos este código se ejecuta siempre. Entonces, ¿qué va a hacer este programa antes de compilar y de ejecutar? Pues intenta hacer esta división. Si ve que no puede hacer esta división, no imprime nada y lo que hace es irse a la excepción. Entonces salta aquí y dice, ha ocurrido algún tipo de error. En este caso, el error es que se ha dividido entre 0. Vamos a comprobar que esto funciona. Ejecutamos. Y aquí, como podéis comprobar, ha ocurrido algún tipo de error. Este código se ejecuta siempre, que es este código de aquí, la sentencia finally, sí o sí, siempre se ejecuta. Es evidente que aquí no podemos poner un código comprometido, sino un código que no vaya a tener nunca ningún tipo de error, totalmente controlable. Normalmente un mensaje por pantalla, algo que no provoque un error. El código comprometido siempre tiene que estar aquí dentro del try, que es donde tiene que intentar hacer esa operación, y si no puede hacerla, tenemos los diferentes excepts. Vamos a modificar ahora este ejemplo para hacer lo siguiente. Vamos a controlar diferentes tipos de errores que pudiéramos tener dentro de este código comprometido, no solamente la división entre 0. En este caso, como nos ha mostrado antes, este error de aquí, 0 division error, si lo copiamos y lo ponemos aquí, él va a saber que en este except se va a ejecutar cuando hay una división entre 0. Entonces ya sabemos que cuando le ponemos este tipo de excepción, esto lo podéis buscar a través de internet, cuáles son todos los tipos de excepciones que hay, que tiene Python, tiene un montón, probaremos algunos. En este caso sabemos que va a entrar por aquí si hay una división entre 0. Por tanto, en vez de poner que ha ocurrido algún tipo de error, podemos personalizar este error y ponemos que se ha intentado dividir entre 0. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces tendremos un mensaje más personalizado. Vamos a suponer ahora, vamos a comprometer otro código. Por ejemplo, vamos a hacer un input, vamos a solicitar un dato al usuario en el que queremos introducir un número. ¿Vale? Introduce un número. Pero vamos a equivocarnos en el programa adrede. Ahora mismo esto no pasa nada, introducimos un número, no se guarda en ningún sitio ni nada, pero vamos a intentar convertir ese dato que pida por pantalla en un número entero. Vamos a intentar, es decir, con el input voy a pedir que introduzca un número, pero vamos a imaginar que el usuario de este programa
no le mete un número, le mete otra cosa diferente. Por tanto, aquí se provocaría un error. Pero ¿qué es lo que pasaría? Que el programa fallaría porque no está controlado ese error. Entonces vamos a ponerle en las excepciones, vamos a ponerle otro except genérico en principio, para que veáis qué tipo de error se genera. Ponemos un print y ponemos aquí que ha ocurrido un error inesperado, ¿no? Perfecto. Entonces, si se divide entre 0, entraría aquí y ejecutaría este código y después saltaría directamente al finally. Pero si el error se provoca en esta otra línea, que es una línea en la cual se pueden provocar errores, como lo que he dicho antes, introduciendo un carácter, entonces pasaríamos a esta excepción. No pasaría por aquí porque por aquí solamente pasa cuando hay una división entre 0. Entonces, vamos a ejecutar el programa primero así para que pase por la primera excepción y veáis que pasa de aquí directamente aquí. Y después cambiaremos y pondremos una división correcta e intentaremos provocar el error. Vamos a ejecutar el programa. Vemos. Bien, dice, se ha intentado dividir entre 0. Este código se ejecuta siempre. Como veis, ya tenemos un mensaje más personalizado. Dentro de mi código comprometido, el error se ha provocado en esta línea. Luego ya tenemos identificado dónde posiblemente se ha cometido ese error. Lo importante de todo esto es que el programa no se para. El programa ha seguido funcionando porque se ha controlado ese error en tiempo de ejecución. De otra manera, si no tuviéramos el try, hubiera provocado el error que vimos al principio, que es que el programa directamente se para. Vamos a provocar ahora el otro tipo de error, que pase por aquí. Vamos a hacer que la división sea correcta, por ejemplo 5 entre 5, que debería de imprimir un 1, pero después cuando nos pida el dato, este dato, vamos a introducirle un dato incorrecto. Un dato incorrecto me refiero a un carácter, una frase, lo que sea, porque lo que va a intentar con esta sentencia de aquí es convertir a número entero lo que yo le solicite por teclado. Entonces, si yo le introdujera un número, todo iría correcto y no pasaría nada. Por ejemplo, introduzco el 3. Perfecto. Este código se ejecuta siempre. No ha provocado ningún tipo de error y ha saltado directamente al finally porque le he introducido el número correcto. Pero, ¿qué pasa si le introduzco, por ejemplo, un nombre? Que al intentar hacer el número entero dice que ha ocurrido un error inesperado. En este caso tampoco es un error inesperado. Lo esperábamos y por eso lo hemos capturado en este except de aquí. Bueno, vamos a modificar este trozo de aquí de código, al igual que hemos hecho antes, para controlar justamente este error de división por 0 y vamos a introducir lo siguiente. Ahora explico lo que significa. Aquí vamos a poner exception, ¿vale? Se provoca una excepción as, vamos a ponerle por ejemplo tipo error. Esto es una variable de aquí. Esto es una variable que estoy creando que me está diciendo que cuando se provoque algún error y pase por aquí, cuando se provoque una excepción, va a grabar esa excepción, ese tipo de excepción en la variable que yo le estoy poniendo aquí. Es decir, esta variable va a contener el tipo de excepción que vamos a obtener en el programa. Esto está bien para identificar qué ha ocurrido en el programa. Entonces, donde pone print ha ocurrido un error inesperado, después vamos a poner una coma y vamos a poner la siguiente sentencia, type, y entre paréntesis vamos a poner la variable tipo error que acabo de crear y aquí lo que va a hacer es imprimir cuál es el tipo de error que se ha cometido, el tipo de excepción, mejor dicho, que se ha cometido cuando ha entrado por aquí. Que como nosotros sabemos, es como va a intentar convertir un número entero lo que le meto por teclado, esa conversión no va a ser correcta, va a crear una excepción
y esa excepción la va a grabar en esta variable y luego nos va a imprimir qué tipo de error es. Entonces ejecutamos, vamos a cometer el fallo adrede, como hemos hecho antes. Vamos a introducirle un carácter, por ejemplo, un nombre como hemos hecho antes, por ejemplo KL, y entonces nos dice ha ocurrido un error inesperado, class value error, es decir, es un error de valor. Entonces esto de aquí, este código de aquí lo podemos copiar, como antes, es un error de valor al intentar hacer la conversión de ese valor. Entonces, si cambiamos esto de aquí y ponemos como arriba, en vez de poner esto de aquí, ponemos aquí una excepción F y ponemos esto, va a entrar por aquí cuando se intente cometer, bueno, vamos a ponerle aquí print, y ya sabemos qué tipo de error es, ¿no? Se ha intentado introducir un número, no, o un dato diferente a un número. Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Si yo aquí en este input intento introducir un dato que no sea un numérico, porque le estoy intentando aquí hacer una conversión entero, lo que hace ahora va a saltar aquí a un error de valor y va a ejecutar este tipo de código. Si ocurriera cualquier otro error diferente, ahora sí que entraría por aquí. Por tanto, si se provoca un error de dividir por 0, entraría por aquí, que este ya lo hemos visto, pero ahora entraría por este nuevo caso que acabamos de crear, que es un error de valor. Al estamos intentando asignarle, convertir un número entero de un valor diferente a un número que introducimos aquí. Vamos a ejecutarlo para ver qué pasa realmente por aquí. Vamos a ver, aquí tenemos algún tipo de error. Vamos a intentar identificarlo. Ahora. Vale, no sé qué pasó. Bueno, perfecto. Introducimos un número, nos volvemos a equivocar y entonces dice se ha intentado introducir un dato diferente a un número. ¿Veis? Vamos a ejecutarlo otra vez. Si le introducimos un número, todo va correcto y no muestra ningún tipo de error. Si lo ejecutamos otra vez y ponemos cualquier otra cosa que no sea un número, pues nos va a dar el mismo error. Ha intentado introducir un dato diferente a un número. ¿Veis? Ha entrado por esta parte de aquí. Entonces, esta última la dejaríamos para cualquier otro error inesperado. Y además me va a mostrar el tipo de error por pantalla. Va a decir, el programa no se va a parar, va a seguir funcionando, pero va a decir, oye, ha ocurrido un error inesperado que no lo tengo controlado, puede seguir funcionando, pero alguna instrucción de aquí arriba no se ha ejecutado. Eso es lo que me está diciendo este try. Bueno, como un pequeño ejercicio, vamos a borrar todo esto. Acordaros que finally es opcional y evidentemente lo que hay después de acceder. Todos estos tipos de errores también son opcionales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a hacer lo siguiente. Para practicar vamos a hacer una función que vamos a pasarle un valor y nos va a identificar si ese valor es un número entero o no es un número entero y se puede transformar. En principio sería eso. Vamos a poner def comprobar valor. Por ejemplo, podéis poner el nombre a la función que queráis y se le pasa un valor. Y utilizando try, vamos a intentar convertir a entero este valor que le hemos pasado.
Vamos a intentar convertirlo entero y si lo devuelve bien, pues devolvemos un true. En el caso de que se provoque una excepción, hoy tengo los dedos que parecen porras. En el caso de una excepción, vamos a retornar un false, es decir, aquí no mostramos ningún dato por pantalla. Aquí simplemente tenemos una función que al llamarla le pasamos un valor, intenta convertir ese valor en un número entero para saber si es un número y devuelve true en el caso de que sea correcto, porque si ha pasado por aquí y no se ha provocado la excepción, es que ha llegado al final, ha podido hacer la conversión y por tanto devuelve true. Si al hacer la conversión no ha podido, devuelve un false, por lo tanto el número sería incorrecto. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle un valor. Vamos a poner dato es igual input. Vamos a pedir al usuario que introduzca un valor numérico. Y ahora, utilizando un if, decimos si comprobar valor es true, es decir, si comprobar valor, entonces el dato es correcto. Por tanto, imprimimos y decimos que el dato es correcto. Bueno, imprimir el valor, hay que pasarle, si no le pasamos el dato, no hacemos nada. Else, en otro caso, el if, perdón, es que con otros lenguajes de programación a veces mezclamos comandos. Print, se ejecuta directamente aquí ya el código sin dejarme terminar. Print, el dato es incorrecto. Fácil, ¿verdad? Súper fácil. Creamos una función, le pasamos un valor, nos va a decir, nos va a devolver true o false. Entonces, aquí comprobamos con este if, si comprobar valor, si es correcto, pues perfecto, y si no, incorrecto. Vale, qué tontería más grande. He puesto un elif en vez de un else, que es la sentencia final, y estamos aquí rompiéndonos la cabeza. Esto ocurre mucho en programación, no os preocupéis, no hay ningún problema. Vale, pues ya está. Vamos a comprobar que el programa funcione. Vamos a cerrar esto. Introduce un valor numérico. Pues una R. El dato es incorrecto. Muy bien. Un 5. El dato es correcto. Luego el programa funciona perfectamente. Como podréis observar. Perfecto. Muy bien, pues ya está. Era un pequeño ejemplo para que vierais que realmente, pues bueno, el try es muy útil para solucionar cierto tipo de problemas, que luego lo veremos también que se utiliza mucho con ficheros, por ejemplo, a la hora de leer un fichero, de intentar obtener un directorio, de obtener un fichero dentro de un directorio, de intentar abrirlo. Para eso utilizamos las excepciones. Podéis encontrar un listado de este tipo de excepciones dentro de la documentación de Python, de todos los tipos de excepciones que hay, no solamente las que hemos visto, hay muchísimos tipos de excepciones. Ya os digo, la que se suele utilizar mucho es con el tema de ficheros a la hora de leer, de finalizarlo, de escribir, etc. Errores incluso hasta de sistema operativo que podemos tratar con try. Pero esto digamos que es la información básica y la estructura básica de cómo funcionan las excepciones. Muy útiles y se utilizan muchísimo en programación. Bueno, espero que no haya sido la clase muy difícil ni muy larga y
Espero veros en el siguiente vídeo. Un saludo.